El mito de Carmen, creado por Próspero Mérimée, ha sido encarnado por algunas de las más famosas estrellas de la pantalla. Pola Negri lo hizo en 1918, dirigida por Lubitsch. También nuestra Raquel Meyer dio vida a la gitana libertina, muchos años antes de que lo hicieran Imperio Argentina o Sara Montiel. Edna Purviance interpretó al personaje en la parodia de Chaplin sobre la versión de Cecil B. DeMille. La primera Carmen rodada en España data de 1913 y es una película olvidada que se conserva incompleta. Carmen fue una película que se anticipa a la versión de Lubitsch, que es del 18, y que supone seguramente la primera versión que se hizo en España de este mito célebre, con un reparto, si no recuerdo mal, hispano-italiano, porque intervenían gente de diferentes países. Es un tema recurrente, muy ligado al tema romántico de la España pasional, la España profunda, la mujer fatal. Bueno, Carmen es la primera mujer fatal de la historia literaria del romanticismo. En un frontón de Navarra, la discusión entre dos pelotaris termina en sangre. Para escapar de la justicia, José, interpretado por el francés André Abel, tiene que huir del caserío, separándose de su ya anciana madre y de su novia, Micaela. En un camino, el fugitivo se encuentra con un pelotón de dragones y se le ocurre que un uniforme podría ocultar su crimen. Así, José acude al cuartel de Almansa, dispuesto a alistarse. Meses más tarde, José, que ha ganado los galones de cabo, escribe una carta a su madre contándole dónde se encuentra y la suerte que ha corrido. La compañía Film de Arte Español produjo esta versión de Carmen en 1913, dirigida por el italiano Augusto Turchi y basada en la ópera de Bizet, que había suprimido algunos de los pasajes más escandalosos de la novela de Próspero Mérimée. Destinado en Sevilla, José conoce a Carmen, una gitana de costumbres licenciosas que cambiará el rumbo de su vida. A diferencia de las vampiresas tradicionales, siempre de clase acomodada, Carmen pertenece a los estratos más bajos de una sociedad atrasada y tradicionalmente conservadora. Tras utilizarla en su provocación, Carmen arroja al suelo una flor de acacia que José recoge como un fetiche. Micaela, la antigua novia de José, viene a verle trayendo una carta de su madre.
que deposita tímidamente en las mejillas de su amado. Se dice que la tragedia de esta gitana coqueta y pendenciera sucedió en realidad y que Eugenia de Montijo se la contó a Próspero Mérimée. En 1845, el escritor, fascinado por las andanzas de aquella mujer con ojos de lobo, las narró en una novela. Pocos años después, la ópera de Bizet la convirtió en un mito. En 1907 fue llevada al cine y desde entonces ha servido de argumento para más de 50 películas. José detiene a Carmen y recibe de su superior la orden de conducirla a prisión. En el trayecto por las calles del pueblo, la gitana tratará de seducir al soldado y le convencerá para que simule un descuido y la deje escapar. Degradado por su negligencia y confinado en un calabozo, José paga su amor por Carmen, acariciando su recuerdo en la flor de su hechizo. Entretanto, Carmen planea liberar a José y acude en busca de alguien que lleve un pan al prisionero sin levantar sospechas. En el pan se ocultaban una moneda de oro y una lima, viejo truco de las novelas románticas, pero José decidirá no utilizarla para no arruinar su carrera militar. En la novela de Mérimée, Carmen estaba casada con un bandolero, al que José daba muerte, pero la ópera y el cine mantuvieron soltera a la gitana, considerando suficiente que jugase con sus encantos y se entregase a quien le placiera. Llega a la taberna Escamillo, el torero de moda, que se prenda de Carmen y trata de conquistarla. Pero la gitana decide castigar al matador y él acabará propinándole uno de los mordiscos más eróticos de la historia del cine. Mordisco que hará las delicias de la hembra, tal vez incitándola a soñar con otros bocados más íntimos.
Dos bandoleros, llegados de la serranía, buscan refugio en la taberna, donde cuentan con la complicidad de Carmen. Cumpliendo un destino trágico, José va en busca de Carmen y sus promesas de amor, pero no tardará en oír de sus labios la famosa frase que define el carácter de la hembra. El amor es un pájaro rebelde que nadie puede enjaular. José devuelve a la gitana la moneda de oro que le envió a la cárcel, y ella decide gastarla en celebrar su reencuentro. Carmen cuenta sus andanzas con un desparpajo que escandaliza a José, y enseguida el soldado expresa de los celos. Carmen sabe muy bien cómo poner en juego sus encantos. Incluso baila para José. Y cuando oye el toque de retreta de los dragones, trata inútilmente de que sus castañuelas oculten las cornetas que suenan en los oídos de José como una llamada del deber. La gitana sabe que tiene al militar atrapado en sus redes. El desquiciamiento de José y la violencia de sus modales dan a la hembra la medida de su poder sobre él. Finalmente, cuando el soldado le muestre su flor fetiche, ella comprenderá que su dominio ya no tiene límites y le pedirá que deserte para subir al monte con él.
Cuando José todavía se debate entre su pasión y el deber, la llegada de un oficial de dragones, también en busca de los favores de Carmen, precipita los acontecimientos de modo trágico. La aparición de los bandidos sirve para que José comprenda que su destino ya estaba escrito. Nunca podrá volver al cuartel. El único camino le conducirá a la sierra, convertido en un proscrito. En el campamento de los bandoleros, Carmen presenta a José, que es aceptado como un as. Pocas películas de la época muestran tantos besos y tan largos. Planos como este escandalizaban al público de principios de siglo. Acostumbrada a escoger sus amantes, Carmen no tarda en provocar otra vez los celos de José. En la marcha de los bandoleros surge un obstáculo. Como de costumbre, Carmen se ofrece a distraer al vigilante con ardides seductores para que los suyos tengan el paso franco. La gitana entretiene al guardián, que se les promete muy felices, y acaba por hacerse el ciego. Las cartas hablan de sangre y anuncian la muerte de Carmen, que las baraja una y otra vez, hasta convencerse de que nada podrá conjurar los malos augurios. Sabedora de su destino, en el torbellino de pasiones que ha provocado, Carmen rechaza a José cuando éste se despide antes de empezar una guardia.
La fatalidad se cierne sobre José. Su madre, en el lecho de muerte, pide a Micaela que vaya en busca del hijo perdido. Por otro camino, se aproxima a Escamillo, que conduce a Sevilla el ganado que habrá de torear. Escamillo pregunta por Carmen, cuenta que la conoció en la taberna y se interesa por su fama de mujer fácil, provocando la ira ciega de José. Los bandidos separan a los contendientes y Carmen se enfrenta de nuevo a José, mientras Escamillo le grita que espera verla en Sevilla. Con esta secuencia acaba el metraje existente de La Carmen de 1913. El final de la película se ha perdido, tal vez para siempre. Pero la narración puede completarse con la ayuda de otras versiones cinematográficas. Carmen es ahora Pola Negri, la estrella polaca, hija de un violinista gitano, que encarnó al personaje en 1918 bajo la batuta de Lubitsch. En el callejón de la plaza, José comprende que Carmen nunca será suya y acaba con ella. No podía ser de otra forma. La gitana tenía que recibir un castigo por su conducta, tan contraria a la moral de la época. Chaplin, que rodó en 1914 una parodia de La Carmen dirigida por Cecil B. DeMille, cambió el dramático final. José se suicidaba sobre el cuerpo de Carmen, interpretada por Edna Purviance, pero la tragedia se deshacía con una patada en la boca de Escamillo, al que encarnaba Ben Turpin.
Así, el genio de Chaplin puso una guinda dulce al mito de Carmen, la más repetida de cuantas españoladas ha dado el cine.